¿Qué tal? Buenos días a todos. Pues queremos darle la bienvenida a cada una de las personas que nos están visitando por primera vez. Sean bienvenidos. Quizás no hayan estado en algún lugar donde se estudia la palabra de Dios, pero bueno, en la medida que podamos compartir este estudio, pues van a poder entender, y si tiene un poco de familiaridad con la Biblia, pues creo que va a entender mejor. El día de hoy vamos a tocar este tema que significa ¿qué impide que Dios te dé la bendición de la salvación? Hay personas que le dan tanta importancia al asunto del dinero, y no que no sea importante el dinero tiene su lugar en la vida del hombre, pero hay personas que le dan la importancia suprema, de tal forma que no saben, o si saben, le dan más importancia a ese asunto que el asunto de la salvación, que tiene que ver con la eternidad. O hay personas que le dan tanta importancia al asunto académico, al asunto del conocimiento, que no les interesa el saber de la salvación. O también hay personas que le dan tanto importancia al asunto de la política, que hay personas que han perdido la oportunidad de poder tener un encuentro con Dios por causa de la política. Sin embargo, cuando hablamos de la salvación, estamos hablando de algo muy particular que le vamos a explicar un poquito más adelante. Entonces, ¿qué impide que Dios te dé la bendición de la salvación? En realidad, esta palabra y esta enseñanza es una enseñanza de alguna manera instructiva para todos aquellos que de alguna manera han tomado con seriedad el asunto de la búsqueda de Dios. Entonces va a ser de una manera instructiva. Y vamos a ver algunos textos de la Escritura en Daniel 5, 20, 21. Y vamos a explicar rápidamente cada uno de ellos para entrar de lleno al tema. El contexto o qué es lo que está, ¿por qué está este texto? El profeta Daniel es llamado ante un trono de un rey que al estar en una fiesta tomando y bebiendo, tomó los artículos y tomó de alguna forma muchos de los instrumentos o muchos de los utensilios que usaban en el pueblo de Israel en lo sagrado. Está hablando en Babilonia. Babilonia existió más o menos, estamos hablando de, en estos momentos, de 500 años antes de Cristo, 530, 550 antes de Cristo. Y lo que está sucediendo aquí es que este rey manda a traer esos utensilios y comienza a hacer una gran fiesta y comienza de alguna manera a adorar ídolos de yeso, de barro, de lo que sea. Sin embargo, sucede algo muy particular, y lo que sucede es que aparece una mano que está escribiendo en la pared y escribe un mensaje. Sin embargo, al escribir ese mensaje, cuando el rey lo ve y los príncipes que estaban con él en esa fiesta lo ven, se quedan asombrados, se quedan asustados, y manda llamar a todos los sabios, a todos los astrólogos, a todos aquellos adivinos que tenían su reino. Para este momento, el que estaba reinando en Babilonia se llamaba Belsasar. De tal forma que entonces, como no hay nadie que le pueda traducir lo que está escribiendo, lo que está escrito en la pared, por una mano que salió en la pared, se quedan asombrados de tal forma que no hay quien pueda traducir eso. El asunto es que después la reina, una de las reinas, probablemente la esposa de este hombre, dice, hay un hombre que se llama Daniel, que en los tiempos de tu padre pudo traer bendición, era experto en sueños, en enigmas, en dudas, y él pudo traer ciertas interpretaciones. Llámenlo. El asunto es que el rey Belsasar llama a Daniel, y Daniel obviamente llega ya para estos momentos. Daniel ya era un anciano, ¿verdad?
un anciano, porque ya tenía en Babilonia, había sido llevado cautivo desde joven, y se presenta delante de Belsasar y le dice, oye, por favor, tradúcenos eso que está en la pared, que sobrenaturalmente salió en la pared y que escribieron en la pared. El asunto es que este rey ofrecía un gran collar, ofrecía dones y ofrecía que fuera el tercer rey, el tercer hombre del reino, pues, en Babilonia. Entonces, el rey, Daniel comienza a explicarle a este rey, y en esa plática de este rey le dice lo siguiente, hablando de su padre Nabucodonosor, que es histórico, le dice, más cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Está narrando Daniel lo que había pasado con Nabucodonosor, el padre de Belsasar. Versículo 21. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Esto le pasó a Nabucodonosor, rey de Babilonia. La historia, si usted agarra la enciclopedia o se mete a Google y pone Nabucodonosor, usted va a encontrar en la historia que Nabucodonosor estuvo gobernando durante 35 años lo que era Babilonia. Babilonia, que se encuentra más o menos por Irak, a un lado de Israel, lo que es en Oriente. Y entonces le está narrando estas cosas porque este hombre llamado Belsasar se atrevió realmente a tomar los utensilios sagrados. Pero el punto importante que yo quiero tocar aquí, le doy todo este contexto, es el versículo 20. Versículo 20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Cuando este hombre llamado Nabucodonosor, la verdad que Dios le dio mucha gloria y mucho en su reino, porque era de alguna forma el imperio más poderoso de la tierra, este hombre, en vez de amar a Dios, en vez de rendirse a Dios, dice que su corazón, número uno, se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo y fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Esto es, este hombre, rey llamado Nabucodonosor, fue un hombre que le fue quitada la razón, se quedó como loco y anduvo en el campo como las bestias del campo, con las uñas largas, con el pelo largo, y después de 7 años es cuando Dios lo vuelve nuevamente a su trono. Pero es importante entender nosotros que el ser humano generalmente tiene estas dos características. El ser humano que muchas veces no quiere buscar a Dios, tiene un corazón ensoberbecido, tiene un espíritu endurecido por el orgullo. Y la verdad es que esa es una de las razones, o es un impedimento para que alguien pueda recibir la bendición de Dios en cuanto a la salvación. Ahora, cuando se trata de genuinos cristianos que ya tuvieron una experiencia con Dios, la verdad que dejan de tener esa comunión con Dios, porque Dios se va a acercar de manera personal y de contacto personal a aquellos que son humildes y que son personas obedientes, para poder tener una comunión, para disfrutar de su presencia dulce, para disfrutar de su paz profunda, para disfrutar de su contentamiento, para disfrutar de algo muy particular. Pero cuando la persona no va a recibir la bendición de la salvación, es por la soberbia y por la dureza de corazón. 2:4-5, perdón. Dice la palabra de Dios: o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Debemos entender algo.
Cuando una persona no conoce nada de Dios, porque la verdad es que todos de alguna forma hemos sido creados en alguna religión, en algún credo. Sin embargo, muchas veces en lo que hemos sido creados ha sido simplemente por tradición, ha sido por costumbre, y la verdad nunca nos han introducido en lo que es la verdadera salvación y cómo realmente conocer a Dios. Sin embargo, cuando una persona comienza ya a escuchar la palabra y comienza a ser introducido en las cosas de Dios, Dios tiene benignidad, tiene bondad, tiene longanimidad. La longanimidad es que Dios no destruye al ser humano a pesar de la maldad, sino que espera que el hombre pueda buscarlo. Entonces Dios comienza a tratar con el ser humano a través de enfermedades, a través de crisis, a través de alguna circunstancia, para que de alguna manera el hombre mire al Dios del cielo y pueda decir, bueno, creo que hay algo después de esta vida, creo que por algo está sucediendo y que pueda realmente buscar a Dios. Sin embargo, el hombre, a pesar de que a veces ya Dios lo ha tratado, Dios le ha hablado, Dios le ha dado entendimiento por alguna circunstancia de enfermedad y que Dios lo quiere guiar a que se arrepiente de todo corazón de manera total y genuina, muchas veces por la dureza y por el corazón no arrepentido, el hombre no tiene esperanza y el día que la persona muere, pues la verdad es que Dios no puede hacer nada más que la persona perderse eternamente sin remedio. Hebreos 3:15 dice la Escritura, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Este es un texto sacado del Antiguo Testamento de cómo el pueblo de Israel, a pesar de que escuchó la voz de Dios, a pesar de que escuchó los mandamientos de Dios, a pesar de que escuchó las indicaciones y las instrucciones de Dios para que se obedecieran, este pueblo en verdad endureció su corazón. Y el autor de Hebreos, obviamente el Espíritu Santo, pero el que escribió Hebreos de alguna manera en el sentido humano, que fue inspirado por el Espíritu Santo, dice que si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y vamos a explicar más adelante lo que significa endurecer el corazón. Esto es, cuando Dios habla a una persona y la persona por la presencia de Dios entiende algo en su alma y en su mente que debe volverse a Dios, que debe de dejar el mal camino, que debe de dejar todas aquellas cosas que son incorrectas ante los ojos de Dios y endurece su corazón, obviamente no va a tener una bendición de salvación. Santiago 4:6 dice la Escritura, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Obviamente, cuando el Dios eterno de los cielos ciertamente ve una persona que después de que ha escuchado la palabra, de verdad no está dispuesto a hacerle caso a Dios aún por su bien, dice la Escritura que Dios resiste a los soberbios. A pesar de que a veces el soberbio escuche la palabra y no quiere obedecer, pero luego quiere tener una comunión con Dios o quiere a Dios pedirle alguna cosa, Dios va a decir no, no porque yo te he hablado y no has querido hacer caso, yo te he hablado y la verdad no has querido obedecerme, por lo tanto yo te resisto y muchas veces la gente no recibe ninguna respuesta al asunto de la oración o en alguna otra cosa que pueda pedir. Pero el punto importante es que cuando una persona está en soberbia y en dureza de corazón, va a ser puntos importantes que les va a impedir obtener el asunto de la salvación. Entonces debemos entender que la palabra nos enseña que cuando alguien está en soberbia y dureza de corazón, Dios no puede bendecir a esas personas en el punto importante de la salvación. Es cierto que aunque el ser humano no conozca a Dios, ni ame a Dios, ni busque a Dios, Dios le seguirá dando fuerzas, Dios le seguirá dando el sol, Dios le seguirá dando el aire, Dios le seguirá dando todo aquello que todo ser humano recibe por la pura misericordia de Dios. Pero en el asunto de la salvación, si la persona está en soberbia, está endurecido, Dios no puede traer una bendición a esas personas. Ahora bien, muchas personas, a pesar de que se congregan durante muchos años y escuchan la palabra, pero la verdad, estos impedimentos están ahí estorbando, definitivamente
no va a pasar nada hasta que cambien su actitud ante los ojos de Dios. Ahora bien, cuando hablamos de salvación, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Porque muchas personas se reúnen en muchos lugares y dicen, no, pues es que tú perteneces a mi grupo, llegan los testigos de Jehová, le tocan y le hablan de la Biblia y hasta lo pueden llevar al lugar de reunión. Pero ¿a qué se debe realmente el asunto de la salvación? O si usted ha sido una persona católica, va a la misa, ¿verdad? Quizás toma la hostia, va y se convida con el sacerdote, pero no hablan de la salvación. O algunos otros hablan de aceptar a Cristo, pero no hablan acerca de lo que significa la verdadera salvación. Tenemos que entender que cuando Jesús apareció en la tierra hace 2000 años, esto es histórico y es bíblico. O sea, toda persona, inclusive los historiadores, saben que hubo un Jesús que vino a esta tierra hace 2000 años y que vino ciertamente a morir en una cruz. El problema es que lo han tomado como algo de costumbre, como algo que la gente de alguna manera cada abril lo está festejando por tradición, por costumbre, pero no alcanzan a entender que Jesús vino a la tierra a morir en una cruz para darle una oportunidad a los pecadores. Y vamos a ir entendiendo esto. Entonces, la salvación tiene que ver con la libertad del pecado en la vida de los seres humanos. Óigalo bien. O sea que cuando una persona viene a ser salvada por Dios, es una persona que va a ser libertada por el poder de Dios de manera sobrenatural, libre completamente de toda la maldad. Porque el ser humano en su naturaleza egoísta hace gran cantidad de males. Es mentiroso, es borracho, es adúltero, es peleonero, es vulgar, es aprovechado, es ratero, es fornicario, hace tanta maldad que para qué lo podemos mencionar aquí. Sin embargo, Dios, a través de que una persona se arrepiente de corazón y crea, viene la salvación. ¿Y qué significa la salvación? ¿Por qué es tan valiosa? Es tan valiosa porque aquella persona que se salve, la verdad, en esta vida cuando muere estará en un lugar de reposo, en un lugar de gloria con Dios y vivirá para siempre con Dios. Porque según lo que enseña la palabra, todo lo que vemos nosotros a nuestro alrededor va a llegar un día donde va a terminar, va a pasar. O sea, los cielos y la tierra pasarán, como dijo Jesús, pero su palabra no pasará. Entonces la salvación es una experiencia sobrenatural, espiritual que las personas tienen cuando se arrepienten de corazón y creen en Jesús y ellos mismos experimentan una paz, experimentan una liberación del pecado. Hay algo que pasa en el alma verdaderamente. Ya no se trata simplemente de religión, o no se trata simplemente de un credo, no se trata simplemente de cambiar un poquito, sino es una verdadera y genuina salvación donde la persona la experimenta. Pero esta salvación es impedida por causa de dos puntos: la soberbia y la dureza de corazón. Fíjese que hace muchos años conocí una persona que le gustaba mucho el conocimiento. Y la verdad que inclusive se ponía a ver en la televisión a algunos predicadores. Era una persona que de alguna forma tenía muchas ganas de conocer de las cosas de Dios. Pero había algo. Quería conocer de las cosas de Dios, pero no quería conocer a Dios. O sea, es muy diferente que usted oiga de Dios, que usted oiga acerca de Dios, pero que usted quiera verdaderamente a Dios. Este hombre así quería oír de las cosas de Dios, pero no quería conocer a Dios. Tanto es así que a través de los años él estuvo escuchando. Sin embargo, cuando se trataba de humillarse o se trataba de entregarle su vida a Dios genuinamente, verdaderamente, no quería. Dios le dio mucho tiempo para encontrar esa salvación y finalmente murió enfermo, murió en sus pecados, murió sin paz, murió sin bendición y el hombre sin remedio se tuvo que condenar. ¿Qué impidió la salvación a este hombre? A pesar de que estaba escuchando en una congregación, la soberbia y el orgullo. Obviamente la obstinación siguió en sus propios pecados y teniendo la oportunidad de ser libre por medio de Jesús. Es decir, fue una persona desobediente. Pero también recuerdo hace muchos años una mujer que
acostumbraba a ir a la congregación. Y la verdad que iba a la congregación y le gustaba mucho cantar. Usted oyó los cantos hace unos momentos, ¿verdad? Le gustaba mucho cantar. De tal forma que le gustaba cantar, le gustaba ir a la congregación. Sin embargo, cuando se trataba de obedecer, se trataba de tomar en serio las cosas de Dios, la mujer ya no lo tomaba en serio. Hasta sus hijos le decían de cosas a ella y la mujer se molestaba y se enojaba porque le decían sus cosas. Pero llegó un día en el cual la mujer tuvo que morir, pero tristemente murió en sus pecados y nunca conoció a Dios. Qué impresionante es que cuando se tiene la oportunidad de escuchar de Dios y de poder prepararse para vivir la vida como Dios nos manda y para una muerte que puede venir en cualquier momento, puede haber este tipo de impedimentos. Entonces, nosotros debemos entender que muchas personas no toman en serio el asunto de la salvación y terminan perdiéndose. Jesús habló de un cielo y habló de un infierno. Por ello hay que entender estos principales impedimentos para recibir la bendición de Dios. Esto es para evitarlos, o si alguno de los presentes los tiene, pueda avanzar en el asunto de la salvación. Volvemos a Daniel 5:20 y dice la Escritura: mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Fíjense que este hombre llamado Nabucodonosor era un rey pagano que adoraba ídolos. Era un hombre cruel. Si usted estudia la historia y lo pone allí en Google, en el internet, se va a dar cuenta quién era este hombre. Era el hombre más poderoso de la tierra en ese entonces. Sin embargo, cuando ya Dios lo humilló y cuando este hombre finalmente fue puesto en su reino nuevamente, este hombre entendió. Y ese orgullo que tenía y esa soberbia que tenía se acabó. Y déjeme decirle que en la Escritura es uno de los reyes paganos que verdaderamente se convirtió a Dios de todo corazón. Porque cuando usted lee, dice, es impresionante cómo este hombre le daba la gloria a Dios. Entonces, debemos nosotros entender que la soberbia y la dureza de corazón, cómo impiden que una persona pueda verdaderamente tener la bendición de Dios, que es la salvación. Imagínese usted dos personas que están en el hospital, uno tiene la salvación y otro no la tiene. Por un lado uno está enfermo de cáncer y el otro también está enfermo de cáncer. Uno está tranquilo, está confiado, está seguro y se pone las manos de Dios y dice, Señor, si es tu voluntad que yo me vaya, Señor, no hay problema, me sanes o no me sanes. Yo, Señor, sé con seguridad que voy contigo porque sé en quién he creído. Pero la otra persona está insegura, está espantada, está sin paz, está realmente con esa incertidumbre, ¿verdad? Y espantada por la enfermedad que tiene. No tiene la seguridad, no tiene la paz. Y cuando los dos mueren, de verdad que la situación es totalmente diferente. Porque mientras uno va a la gloria con seguridad, porque se preparó durante su vida, el otro va sin esperanza y va a un lugar donde quizás nunca pensó que iba a ir, que es el asunto del infierno. Ahora bien, cuando hablamos de la soberbia y de la dureza de corazón, vamos a entenderlo en algunos puntos bien sencillos. ¿Qué es la soberbia? La soberbia simplemente es no querer que Dios gobierne tu vida totalmente. No querer que Dios gobierne tu vida. Inclusive hay personas que dicen, es que yo no quiero que nadie controle mi vida. Y cuando el papá le dice a la hija algo, muchas veces la hija, no te metas en mi vida, papá. Ya soy grande y puedo hacer lo que yo quiera. Obviamente hablando en el sentido familiar. Pero cuando hablamos delante de Dios, la persona no quiere el gobierno de Dios. Y cuando se le habla del camino de la fe, se habla del camino del temor, del camino de la rectitud, del camino de la justicia, dice, no, yo no quiero eso.
E inclusive hay personas que pueden decir la verdad, pues hay cosas que están bien, está bien lo de Dios y todo eso, pero eso no es para mí. No es para mí. Yo voy a buscar a Dios cuando me nazca. De tal manera que muchas veces nunca les nace, pero no quieren que Dios gobierne su vida. No quieren que gobierne su matrimonio. No quieren que gobierne a sus hijos. No quieren que Dios se meta en el asunto de sus negocios. No quieren eso. ¿Por qué? Porque quieren de alguna manera ser libres para hacer lo que ellos quieren. En este caso, si tú eres una persona con soberbia en tu corazón, la verdad no vas a querer que Dios gobierne tu vida. Es más, dice la Escritura que unos hombres dijeron, no queremos el conocimiento de tus caminos. No los queremos. No los queremos. ¿Por qué? Porque quieren vivir exactamente la vida como ellos quieren. En otras palabras, un soberbio de corazón quiere ser independiente. No quiere ser dependiente. Quiere ser independiente para decir, yo hago lo que yo quiero, yo vivo mi vida como yo quiero y no hay problema. En otras palabras, es una persona que no se quiere someter a Dios. No se quiere someter a Dios. Y la persona puede vivir de la manera como se le dé la gana. Cuando fuma, quiere. Cuando quiere fumar, fuma. Cuando quiere fornicar, fornica. Cuando quiere expresarse vulgarmente, lo hace. Cuando quiere irse de borracho, se va de borracho. Cuando quiere gritar, grita. Cuando quiere se pelea, se pelea. Cuando quiere ir a un concierto en el mundo donde pueda haber droga y pueda haber aclamación a los ídolos que están ahí cantando, lo hace de tal manera que el ser humano vive realmente independientemente de Dios, y cuando se le habla de Dios, muchas veces el pretexto es ni de política ni de religión quiero saber yo. Y el asunto es que el hombre soberbio no quiere nada con Dios. En otras palabras, no quiere a Dios en su vida. Todo lo que huele a Dios, no quiere a Dios en su vida. No quiere la oración. No quiere la palabra, no quiere las reuniones, no quiere la rectitud, no quiere la moral verdadera, no la quiere, porque se ha acostumbrado a vivir de una manera que se siente libre y piensa que eso es la vida y piensa que eso es la verdadera vida. ¿Por qué? Porque dice, no, es que eso no es vida, eso es para puro puritano, eso es para puros aleluyos, eso es para pura gente amargada. Y no se dan cuenta que muchas veces la vida que vive el ser humano sin Dios les trae muchas consecuencias. Consecuencias de matrimonios fallidos, fracasados. Muchas consecuencias que a veces la gente va a la cárcel. Muchas consecuencias que se pudieron haber evitado y que no lo hicieron porque no tomaron los principios correctos de Dios. De tal manera que nosotros en el mundo, el caos que vemos en el mundo, solamente es por una razón, porque el hombre no quiere que Dios lo gobierne. No quiere. Y se trata de gente rica, hay mucha soberbia. Y si se trata de gente educada, que tiene grados, menos. Y se trata de gente europea, donde son güeros, son de ojos azules, y se creen de sangre real o de sangre azul, mucho menos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces el ser humano piensa que por la piel es más que los demás. A veces piensa que por el dinero es más que los demás. A veces piensa que por la cuestión cultural es más que los demás. Pero la verdad, si somos sinceros, usted agarra a un güero de Europa, de Estados Unidos, y le corta las venas y le sale sangre roja. Y usted puede agarrar a un indígena, ¿verdad? De donde sea, y le corta las venas y le sale sangre roja. Eso es que cuando llegan al hospital y le sacan sangre, ¿verdad? Para algún análisis, pues el güero le sale sangre roja. Pero también al indígena o al que menosprecian las gentes por moreno o por lo que sea, también le sale sangre roja. Pero mucha gente piensa que es de sangre azul. Y la soberbia los corona, y la soberbia es impresionante. Por eso el racismo en medio de estos tiempos. El racismo donde las personas
menosprecian a los demás por el color de piel, por el dinero y por la cultura. Sin embargo, ante los ojos de Dios, todo ser humano somos iguales. Pero el ser humano no solamente en eso, sino en que no quiere que Dios lo gobierne. Por otro lado, sí es importante entender algo. Hay mucha gente que está en las congregaciones, pero tampoco quieren que Dios los gobierne. Es más, hay personas que muchas veces dicen, no, sí, yo sí quiero a Dios, quiero la salvación, quiero en verdad conocer a ese Dios. Pero sin compromiso, ¿eh? No, sí, yo sí quiero la paz de Dios. Yo sí quiero el gozo de Dios. Sí, yo sí quiero mi lugar en el cielo. Pero a mí de compromiso no me hablen. No me hablen. Porque si se trata de compromiso, pues la verdad entonces, pues yo vivo mi vida cristiana como yo quiera. Y vea usted que hay personas que tienen esa idea en su pensamiento y no se dan cuenta que esa idea es una idea soberbia. Porque le voy a explicar algo. Cuando usted entra en un trabajo, usted tiene un compromiso con esa empresa. Tiene un compromiso de llegar temprano, tiene un compromiso de llegar a una hora, tiene un compromiso de hacer algo que reditúe o que de alguna manera usted pueda desquitar sobre ese empleo. Es impresionante, pero así es. Usted entra al ejército y ahí hay un compromiso. Hay un compromiso de amor a la patria y de respeto a sus superiores. Cuando un hombre o una mujer contraen matrimonio, hay un compromiso. Y el compromiso es que el varón va a suplir, va a proteger y va a respetar y va a bendecir o va de alguna manera a tratar bien a su esposa. Y al revés, o sea, tiene que entender que hay un compromiso. Es más, cuando usted comienza un negocio, usted debe entender que el negocio, para que le pueda redituar algo, la verdad es un compromiso. Cuando usted hace un negocio con alguien, llega con alguien y hace un negocio, usted está comprometido a pagar esa mercancía que usted adquirió. Si se le dan a 30, 60, 90 días, es un compromiso. Entonces, cuando las personas quieren llegar con Dios, la verdad quieren un cristianismo sin compromiso. Y entonces es donde mucha gente se equivoca, porque luego dicen, no, sí, hermano, yo ya estoy bien. No, hermano, yo oro, yo leo. De verdad, yo sí me guardo de cosas. Pero cuando se trata de compromiso, ya no. Entonces es una cuestión distorsionada. Porque déjeme decirle, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, y cuando alguien cree en Él de corazón para ser transformado, nosotros entramos en un compromiso, en un pacto. Es más, en la palabra hebrea, berit, que es compromiso y es pacto, es donde nosotros, por ese amor que nos tuvo, por esa esperanza que nos da y saber que nos ha salvado de la perdición eterna, porque todo ser humano que no tiene esperanza en Dios y que se muere, se va y se condena eternamente, pero Dios, aquellos que creen de todo corazón, entran en un compromiso, pero es un compromiso de confianza, es un compromiso de amor hacia los ojos de Dios, donde el ser humano se compromete a confiar en Dios, a depender de Dios, a no ver otro ídolo ni ver otros dioses ajenos, solamente a Dios, donde el hombre está dispuesto a amar a Dios y cumplir sus mandamientos. Y también Dios, en ese pacto que se entra, Dios comienza y está dispuesto a ser fiel, a proteger, a guardar, a ayudar, a enseñar, a bendecir con su presencia a la persona para que llegue hasta el fin. Pero qué curioso que ahora, en el asunto del cristianismo, las personas ya no quieren compromiso. Y es curioso porque las personas a veces se equivocan, no, sí, hay que creer, no, sí. ¿Y usted cómo está con Dios? No, pues sí, yo tengo paz, tengo gozo. Pero cuando está de compromiso, ya no. Eso no existe. Y eso habla también de una cuestión de soberbia en el corazón.
Porque óigame, si en la situación terrenal todo implica compromiso, cuando usted va a sacar un carro, ¿verdad? En abonos, usted da un enganche de 30, 40 mil pesos y usted se compromete a pagar en 5 años. Usted tiene que firmar un contrato y tiene que firmar que va a pagar. Y si usted no cumple con eso, la verdad es que le quitan el carro, como sucede en muchas ocasiones, o una casa. Entonces, cuando entramos a las cosas de Dios, la gente quiere que las cosas sean distintas. No se puede. Y todos los que hemos entrado en la fe en Cristo de corazón, entendemos esto. Pero luego hay personas que quieren realmente, o se creen ya cristianos, y no quieren compromiso. Por eso, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Y no importa que estén dentro de una iglesia que sea cristiana. No importa que se digan inclusive hermanos. Porque en verdad el pacto con Dios, el compromiso con Dios es de amor y confianza. Pero hay deberes, hay obligaciones, pero también hay bendiciones y beneficios. Entonces, cuando una persona, hablando de una persona que quizás no conozca nada, no quiere realmente ser gobernado por Dios. Y las personas que de alguna manera escuchan tienen que entender que la vida cristiana tiene que ver con entregarle a Dios nuestras vidas. No se trata de un credo muerto, ni se trata de creer en un Dios muerto o que ni existe, porque Dios se manifiesta a través de su presencia y la persona lo va a entender. Entonces, aunado a esto, viene el asunto de la dureza de corazón, porque generalmente una persona que es soberbia, hay dureza de corazón. Aunado a esto va de la mano la dureza, la obstinación, la rebeldía, la desobediencia ante los ojos de Dios. ¿Y cómo se manifiesta? Donde no se obedece lo que Dios habla. O sea, se puede hablar aquí acerca del perdón hacia tu prójimo y aún sigues guardando el rencor y el resentimiento hacia tu esposo, esposa, hermano, pariente, abuelito, tía. La persona no va con Dios para decir, Señor, yo estoy amargado y tengo rencor, ayúdame. Y que de verdad Dios lo va a poder ayudar a esas personas. O algunos otros, después de haber escuchado, Dios les dice, oye, es que debes de dejar realmente la borrachera porque le está haciendo daño. Ofende a Dios y le hace daño a tu cuerpo y le hace daño a tu matrimonio. Puede fracasar, pero la persona no. O si no, Dios le dice, oye, la verdad es que deben de dejar esas palabras sucias, esas palabras terribles, porque realmente son malsonantes, ofenden a la gente y la persona entra por aquí y le sale por acá. O muchas veces las personas obedecen lo que les conviene. Y obedecer lo que les conviene, pues es como tener una religión, ¿no? Es como decir, esto sí me gusta, esto no me gusta. Esto, híjole, no, esto sí lo dejo, pero esto no, me lo guardo, porque me gusta mucho. Generalmente la religión es así. Entonces, eso habla de qué? De dureza de corazón. O hay personas que simplemente dicen, yo dejo lo más escandaloso. Lo que de veras que ante la sociedad se ve mal. Ah, no, sí, el borracho, qué mal. Dejó la borrachera. Ah, el adulterio se ve mal. Ah, las malas palabras, sí se ve mal. Ah, no, que el robo se ve mal. Que andar asaltando se ve mal. Que andar secuestrando se ve mal. Que andar haciendo piruetas en la calle y andar ahí haciendo cosas que no, se ve mal. No, 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 no. Eso sí lo dejo. Pero cuando se trata de la hipocresía, de la incredulidad, de la codicia, se lo dejan y solamente cambian algunas cosas. En otras palabras, no están dispuestos a abandonar todo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que finalmente las personas hacen lo que bien quieren. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que son pocas las personas que tienen una genuina comunión con Dios y personas que genuinamente tienen paz y un contentamiento con Dios y que el día que mueran tienen esperanza de irse a un cielo de gloria.
Cualquiera podría decir, sí, hermano, pero es que no es fácil ser cristiano. Pues Jesús nunca dijo que iba a ser fácil. Es más, para Jesús no fue tan fácil vivir la vida que el Padre le dio, que mire dónde terminó. Terminó en una cruz, que había un propósito eterno, ¿verdad? Por el cual iba a morir en una cruz. Pero la verdad, cuando él comenzó a hablar su mensaje, la gente decía, no. Inclusive la gente religiosa de su tiempo decía, nos va a quitar el negocio, porque había mucha religión, había muchos intereses, había dinero de por medio. Llegaron a decir, no, es que van a venir los romanos y nos van a quemar nuestro gran templo. Adoraban al templo, adoraban la ley de Moisés, pero no querían adorar a Dios. Entonces, la verdad, la vida cristiana nunca ha sido sencilla, porque el mismo Señor Jesús nos mostró lo que cuesta realmente ser un genuino cristiano, y que realmente fue a la cruz. Lo mataron, lo crucificaron por causa nuestra. Y entonces nosotros debemos entender que cuando hay esa soberbia y esa dureza de corazón, qué difícil es. Inclusive para los que ya son cristianos y que alguna vez tuvieron una experiencia verdadera con Dios, no pueden regresar a esto, porque retroceder a esto es realmente perder la comunión con Dios. Porque no se trata simplemente de guardar unos ciertos mandamientos, sino se trata realmente de estar comprometido con Dios, y que los mandamientos no sean gravosos, sino que realmente puedan ser la voluntad de Dios y sea grato obedecerlos de todo corazón. Entonces, si usted es una persona que realmente quiere encontrar la salvación, mire, es lo mejor que usted puede encontrar. ¿Y por qué es lo mejor que puede encontrar? Porque cuando usted encuentre la salvación, Dios le va a bendecir en las necesidades más profundas de su corazón. Porque está comprobado que cuando una persona busca el mundo, busca el placer, busca el dinero y busca otras cosas, tarde o temprano se va a dar cuenta que esas cosas no le llenan. Y aunque de alguna forma muchas personas en la televisión o en el internet te muestran que lo mejor es tener los mejores carros, el dinero, la mejor ropa y la fama, si tú supieras la realidad de todos esos artistas que en un momento dado manifiestan y confiesan que se sienten vacíos, y cuando las personas tienen fama mundial y que no pueden andar en la calle porque ahí van los fanáticos detrás de ellos, quisieran un momento de soledad, un momento de tranquilidad, irse a un restaurante, comer sin que nadie lo esté molestando. Por eso tienen un montón de guardas o tienen un montón de guardaespaldas, porque lo están molestando. ¿Y cuánta gente dice, no, es que ya no? Inclusive andan demandando hasta la prensa porque ya no pueden con esa fama. ¿Y cuántos nomás vacíos en lo profundo del corazón? Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que el estar con Dios es lo mejor que puede suceder. Algunos dicen, no, pero es que Dios nos va a quitar nuestra libertad. No, más bien te va a librar del libertinaje. Porque cuando tú desobedeces los mandamientos de Dios, entras a un libertinaje que muchas veces trae consecuencias a tu propio matrimonio, a tu propia vida, y aún si eres una persona más peligrosa todavía, le traes consecuencias a la sociedad y tragedia y tristeza a la familia que te rodea. Entonces, lo mejor de todo es poder conocer a Dios. Jesús dijo claramente que los bienes de la vida del hombre no tiene que ver con la cuestión, o sea, la felicidad del hombre no tiene que ver con los bienes que posee. O sea, tú puedes tener mucho dinero y no ser feliz. Ahora, ¿qué es ser feliz? Para muchos ser feliz es estar contento todo el día por cuestiones de lo que tienes. Pero en verdad mucha gente es infeliz porque no tiene la felicidad todo el tiempo. En cuanto a Dios, la felicidad es estar con Él en las buenas y en las malas, en las situaciones difíciles y en las actuaciones buenas.
estar con Dios, confiar en Él, depender de Él. Pero cuando la soberbia del corazón y la dureza están en el alma, es muy complicado. Es muy complicado. En una ocasión, había un predicador en Estados Unidos que tenía una congregación de 4,000 personas. Tú sabes, 4,000 personas definitivamente tienen que estar en un salón extremadamente grande. Obviamente esas personas que daban sus ofrendas, ¿verdad? Y que daban su ayuda, pues era mucho dinero, mucho dinero. Sin embargo, llegó el momento en que el pastor le confesó a otro pastor: la verdad me siento mal porque yo no le he estado predicando a mi congregación como dice la palabra que debo predicarles. Y entonces el hombre llegó un momento donde dijo: Señor, yo no le he predicado a esta gente como debo de predicarle, por lo tanto, yo ya voy a comenzar, me arrepiento de corazón y voy a predicarles como tengo que predicarles. Comenzó a predicarles y de 4,000 personas le quedaron 200 personas, todas, porque solo querían un entretenimiento. Querían oír de Dios, querían conocimiento de Dios, querían oír acerca de Dios, pero no querían a Dios mismo. O como dijo una mujer: yo quiero que Dios me resuelva mis deudas, pero no quiero a Dios. O sea, querían usarlo simplemente por usarlo. Tienes que entender algo. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. O sea, la verdadera felicidad en el alma internamente será cuando tú encuentras a Jesús, que Jesús es la salvación viviendo en tu corazón. Cuando te arrepientes de corazón y confías en Cristo Jesús. Es cierto que aunque tengas la salvación, sí, muchas veces vas a tener tristezas. Tristezas, ¿por qué? Porque este mundo es un lugar de aflicción. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Esto es, si una persona tiene aflicciones y tribulaciones, pero confía en Dios, la verdad es que va a poder sobrellevar esas tribulaciones. Y el día que muere estará en la gloria con una gran felicidad real y verdadera, porque realmente dijo: no importa, yo voy con Dios. Pero cuando no estás con Dios, muchas veces las aflicciones son por el pecado. Entonces, sí debemos entender nosotros, si tú has seguido las enseñanzas de estas últimas semanas, el punto importante es que tú encuentres a Dios. Que tú puedas experimentar a Dios. Que tu vida pueda cambiar radicalmente. Y que de verdad puedas conocer a Dios. Y conocerlo verdaderamente y genuinamente, no como un credo. No como un Dios que simplemente da mandamientos, porque es cierto, Dios da mandamientos, pero lo más importante es que tengas una relación con Él. Y cuando tienes una relación con Él, por gratitud cumple sus mandamientos. Porque hay gente que cumple los mandamientos o cumple los mandamientos, pero en su alma no está satisfecho porque no tiene a Dios, y por eso hay inclusive mandamientos que le son gravosos. Dios de primera instancia nos llamó a una relación personal con Él. Y sí nos va a hacer libres. Y sí nos va a dar la ayuda para obedecer sus mandamientos. Pero siempre y cuando estemos de primera instancia con Él. Pero ¿cómo impide todo esto? Cuando la persona dice: no, pues sí me gustan las enseñanzas y me ayudan. Pero pues ya eso de entregarle la vida a Dios es de locos ya. Eso de entregarle la vida a Dios es fanatismo ya. Eso de comprometerse con Dios, nada, eso no, ya no. ¿Y qué sucede entonces? Nunca se logra que la persona pueda tener un encuentro con Dios, verdadero y genuino. Y te sucede
como a mí cuando yo era muchacho. Llegaba a la iglesia católica, me sentaba, hablaba el sacerdote, la paz os dejo, la paz os doy, se daba la paz, salía. Allí donde salía había como un lugarcito donde supuestamente había agua bendita, agarraba, se la aventaba uno y se iba exactamente a hacer lo mismo. Y regresaba uno nuevamente, y si traía mucha culpabilidad por pecadotes grandotes de la semana, llegaba uno con el sacerdote y Ave María Purísima, sin pecado concebida, hijo mío, dime tus pecados. Le aventaba uno los pecados, y muchas veces no le aventaba los pecados más grandotes, y decía tres Padres Nuestros, Ave Marías, rézalos y ya puedes comulgar. Y el asunto es que volvía uno a salir lo mismo, y era como digámoslo así, el método de la canasta de los huevos, que llegaba uno y agarraba y agarra la canasta de los huevos y sacas los huevos y los pones en la canastita, ya los vas y los vacías ahí, y ya después vas otra vez por más huevos y los llenas a la canasta. Así es como el método de la canasta, que llegabas ahí con el sacerdote, vaciabas los pecados, y en vez de que fuera de una vez por todas, volvías nuevamente al mundo y volvías a llenar la canasta de pecados, y otra vez volvías a decirle al Padre, ¿verdad? Todo los pecados que habías hecho. Y era un encuentro de nunca acabar. Entonces, con Jesús no es así. Porque todos los pecados que tú has hecho en toda tu vida, cuando tú te arrepientes de corazón, que abandonas la soberbia y la dureza de corazón, entonces Dios perdona. Y ya no tienes que volver a llenar esa canasta de pecados durante 15, 20 años, 30 años. El asunto es que la gente nunca puede tener paz, y entonces se tienen que inventar doctrinas. ¿Y cuáles son las doctrinas que inventan? No, pues es que la verdad todos son pecadores. Ya fuimos con el sacerdote y nos perdonó los pecados mortales. Dios nos perdona los pecados mortales, y los pecados veniales el sacerdote no los perdona. Ay, si al caso nos morimos con unos cuantos pecados, ahí tenemos el purgatorio. Es un lugarcito como el infierno, purificamos nuestros pecados y de ahí nos vamos derechito al cielo. Grande mentira. O la gente va a la iglesia evangélica, acepta a Cristo en su corazón, pero nunca vio su mal camino, nunca entendió que era un compromiso serio, nunca entendió que realmente su vida había ofendido a Dios. Entonces las personas, cuando mueren por causa de la dureza y la soberbia, no encuentran a Dios. Cada uno de los que estamos aquí, algún día vamos a morir. Y cada uno sabe por experiencia que cuando una persona ya está en el ataúd, ya no ve, ya no siente, su alma ya salió del cuerpo y se fue a uno de dos lugares, al cielo o al infierno. Y es real. A veces dicen algunas personas, ay, ¿cómo me hablas del infierno? Solo me quieres espantar. Es que no se trata de espantar. Es que es una realidad que el Señor Jesús habló. Y por eso el Señor Jesús vino a esta tierra. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hubo un propósito. Pero ¿cuántas veces impide esta forma de vivir, o esta forma que tienen las personas? La soberbia y la dureza de corazón. Si alguien aquí de verdad pretende tener una salvación genuina y verdadera, piensa en esto. Y que entendamos algo. El amar a Dios es un compromiso, es cierto. Pero es un compromiso que trae mucha satisfacción cuando verdaderamente se lleva como debe de llevarse. Porque es cierto, hay personas
que toman un compromiso con Dios, pero al no llevarlo como Dios dice que lo lleven, mi amigo, les es bien pesado y por eso se retiran, por eso se apartan, por eso se van y dicen, no, no encontré nada con Dios. Es que no hayan encontrado algo, es que cuando lo encontraron no cuidaron como Dios quería que lo cuidaran. Pregúntense los presentes y háganse la pregunta, ¿de verdad yo quiero esa salvación? O para ser más explícitos, ¿de verdad yo quiero que Jesús gobierne mi vida? ¿De verdad yo quiero que Dios gobierne mi alma y mi vida? Que Él sea mi camino, que Él sea mi verdad y que Él sea mi vida. Hubo una ocasión que Jesús habló unas palabras de depender de Él y que las personas tenían que ser gobernadas por Él y depender de Él. Y cuando Jesús habló estas palabras, los ofendió mucho. ¿Y sabes qué dijeron? Dijeron, ay, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Muy fuerte. Y dice que muchos de aquellos que serían sus discípulos ya no andaban con Él. La salvación es lo mejor que te puede suceder. El que conozcas a Dios, que conozcas a Cristo es lo mejor que te puede suceder. Número 1, porque tu alma estará en paz. Número 2, no habrá culpabilidad. Número 3, no habrá condenación. Número 4, habrá seguridad de poder estar con Dios. Número 5, tienes el privilegio de servir al Dios de dioses y Rey de reyes. Número 6, el día que mueras no tienes de qué preocuparte porque sabes que ángeles inclusive vendrán por ti para llevarte a la gloria. Obviamente aquellos que no, pues sí, se preocuparán, pero ya no habrá esperanza. A veces cuando yo he compartido a las personas la palabra de Dios, a veces piensan que uno no sabe de lo que está hablando. Y les he dicho algo. Digo, ¿tú crees que si lo de atrás, el mundo, el pecado y la carne, fuera tan deleitoso, fuera tan genuino y fuera lo único que pudiera existir en esta vida, no hubiera sido yo el primero de haberme ido ya para allá nuevamente, porque allá está la vida? ¿Y por qué no me he regresado atrás después de 32 años? Porque yo sé que la vida es Jesús. Y después de tantos años, Dios te enseña que Él es real, que Él es verdadero, que Él es único, que Él te puede ayudar en cualquier circunstancia adversa, que te puede librar de cualquier pecado. No hay pecado del cual no te pueda librar al que cree verdaderamente. Porque Dios es real. Pero ¿cuántas veces vuelvo a insistir? La soberbia y la dureza de corazón impiden. ¿Cuál es la conclusión de a lo que vamos a llegar hoy? Reconoce que necesitas que Dios gobierne tu vida. Reconoce que hasta la fecha probablemente, quizás yo no conozco tu vida, de verdad ha habido fracasos y lo que tú quieras. Y tú puedes ir con el psicólogo, puedes ir a Alcohólicos Anónimos, puedes ir a Neuróticos Anónimos, puedes irte con el mejor terapeuta del mundo. Eso solamente va a aliviar un poquito, pero no llegará hasta el fondo de tu alma para que Dios obre y te ayude y te socorra y haga cosas maravillosas en tu propia vida. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Humíllate. Pero como nos han enseñado desde que somos niños a no humillarnos,
Oye, papá, fíjate que un niño en la escuela me pegó. ¡Ah! ¿Te pegó? Regrésaselo también. Fíjate, papá, que en la escuela un compañerito me dijo de cosas. Ah, pues dile tú más. Oye, papá, fíjate que un muchacho me retó en conocimiento. Pues muéstrale que tú sabes más. El asunto es que en la vida la soberbia de una u otra forma tiene que aparecer. Y cuando se trata de Dios, entonces la persona se cree más grande que Dios, que puede llevar su vida como se le place. Pero hay sorpresa, ve el mundo. Y ya te das cuenta que este mundo está como está porque no están sometidos a Dios. Y va a llegar un día donde todo esto acabará y terminará. Y todos aquellos que se sometieron delante de los ojos de Dios con humildad y con obediencia y mansedumbre, entonces estarán en la gloria, donde dice la Escritura, donde mora la justicia y donde nada tendrá que ver cómo se vive en este mundo. Pero sabes, es una cuestión de humillación y de creer. Y al que cree, todo es posible. Y de estar dispuestos en mansedumbre. Porque mansedumbre es, en su definición, una de sus docilidad, es obediencia. La conclusión es, humíllate. Humíllate, Dios te exaltará. Obedece y Dios te bendecirá. Pero sabes, si somos honestos, Dios no necesita de nosotros. Porque nosotros no le damos vida a Dios. Él es el que nos da vida a nosotros. Ponte por un momento a pensar. Y nada más pensemos, imaginémonos. Yo no sé si tú sabes un poco de ciencias naturales, pero en ciencias naturales te enseñan el sistema solar. El sistema solar tiene que ver con todos los planetas que existen. Y te das cuenta que el sistema solar está tan en orden que ningún planeta se mueve de su lugar, porque todos tienen un propósito. Y la Tierra también tiene un propósito. La Tierra no es una pelota que anda rodando de aquí para allá y que aquí hay terremotos en la Tierra y todos estamos ahí. Ahí viene otro, ahí viene otro, ahí viene otro. Porque Dios controla todo eso y cuando Dios quiere dice, bueno, para el bien del ser humano por alguna circunstancia les envió esto, les envió lo otro. Pero Dios controla todo. Es más, en la mañana no te levantaste y le dijiste a tu esposa, a ver, mujer, párate atrás de mi espalda y por favor dame cuerda para que yo pueda vivir. Ya, a vivir. Y ahora sí, ¿no? Como los muñequitos de Duracell que salían. No, ya está todo hecho ahí. Y cuando Dios dice, mueres, se acabó. Pero si Dios no quiere que mueras y tú le hablas a Dios y le oras a Dios, Dios dice, sí, yo te escucho como escuchó a Ezequías, te daré 15 años. Pero a Moisés le dijo, no, Moisés, no entrarás a la tierra prometida y morirás. Y murió. En otras palabras, Dios controla todo. Ah, y se controla todo, ¿por qué no controla la maldad? Dicen algunos. Pues entonces tendríamos que ser robots, ¿no? Así como somos seres humanos, ¿sí? Con inteligencia, con razón, con juicio, con memoria. Y Dios quiere que nosotros le amemos con todo eso que nos dio. Entonces, es lo mejor. Y Dios hizo carne en Jesús. Y tú veías a Jesús 100% Dios y 100% hombre. Y le dolían las cosas, y tenía sentimientos, y lloraba, y se cansaba. Pero por eso vino para enseñarnos el camino, murió en una cruz.
porque nos amó a nosotros. Tomó el lugar que teníamos que haber tomado nosotros y perdernos. Entonces, humillación. Que todo lo que Dios te habla a través de la palabra, digas, Señor, ayúdame. Yo quiero hacerlo porque en verdad quiero estar contigo. O sea, amigos, no necesitamos una religión porque religiones hay muchas. Es una relación personal con ese Dios verdaderamente, ese Dios que tiene control sobre todo. Y es más, Dios es tan poderoso que cada ser humano es una joya en el sentido de creación. Ningún ser humano tiene el cerebro igual. Ningún ser humano tiene las huellas dactilares iguales. Ningún ser humano, por muy idéntico que sea, no es igual. Es más, tú ves a gemelos y hay ciertas diferencias. Y es más, la voz, todos las tenemos exactamente diferente. Las mujeres y los hombres. ¿No te parece eso algo maravilloso? Al Dios al que servimos es un Dios de misericordia y de verdad. Yo te hago el llamado a ti. Humíllate delante de Dios. Reconoce que lo necesitas. Reconoce que necesitas realmente amarlo y obedecerlo. Y si tú te dices cristiano y no estás comprometido con Dios, tienes que entenderlo. Para que el día del juicio final no te diga Dios, mira, el soldado estaba comprometido con su patria y cumplía la disciplina. El empleado estaba comprometido y se ponía la camiseta en su empresa. Mira, aquel marido estaba comprometido con su esposa y decía las cosas. Mira, aquel empresario estaba comprometido y tú te dices cristiano y no querías compromiso. Sin embargo, hay personas que ven el compromiso pues, como algo pesado. Y cuando ves el compromiso como algo pesado, aquí adentro algo pasa. Ya no está la gratitud de lo que Jesús hizo por ti. Pero también, si te humillas ante los ojos de Dios, Dios te dará la gracia para que esos mandamientos no te sean pesados. Vamos a ponernos de pie, por favor. Sí es importante entender que Dios te toma en cuenta y si viniste hoy no fue casualidad. Yo nunca tomé por casualidad el hecho de haberme encontrado con una persona en una universidad y que me haya hablado de Dios hace muchos años. No fue casualidad y ese encuentro fue, aunque fue doloroso por entender que en mi vida había ofendido en grande manera a Dios, tuve que reconocer y humillarme que realmente necesitaba a Dios. Que ya durante mucho tiempo había gobernado mi propia vida por mí mismo y que en verdad necesitaba a Dios. Y a pesar de que no sabía mucha Biblia, yo sabía que Dios requería obediencia de corazón. Dios te trajo hoy. ¿Cuánto estás entendiendo? No lo sé. Pero una cosa sí sé, que Dios se interesa por ti y que Dios quiere transformar tu vida de manera completa. No te está llamando una religión.
ni te está llamando simplemente a pertenecer a un grupo, te está llamando a una relación personal con Él. Porque tener una religión, pues hay un montón. Pudiera ser budista, musulmán, testigo de Jehová, mormón, adventista, bautista, luterano, metodista. Podría ser un cristiano supuestamente libre, pero si no tienes una relación con Dios, ¿de qué sirve? Cuando venga el juicio final, no le vamos a decir, Señor, yo debo entrar en el cielo. ¿Y por qué tienes que entrar en el cielo? Ah, porque yo soy bautista, Señor. Pero es que, Señor, yo tengo que entrar al cielo porque yo soy pentecostal, yo soy luterano, yo soy católico, yo debo entrar al cielo. No es por eso. El Señor, es que yo entendí que te necesitaba, que necesitaba a Jesús como Salvador y que necesitaba que tú gobernaras mi vida, y entendí que tú requerías obediencia de corazón y confianza. La esperanza a la cual nos ha sido llamado Dios, nos ha llamado Dios, es la mejor esperanza que puede haber. Por eso es importante humillarse, reconocer nuestra necesidad. Todas las personas que han querido gobernarse a sí mismas, mira tú los países, míralos. Ahorita hay un problemón en África. No hay problemas en Ucrania, la guerra. Aquí se están agarrando en la cuestión política y donde quiera hay mucha barbaridad. En El Salvador tuvieron que meter a las pandillas en la cárcel porque eran los azotes. Pues es lógico, la maldad y el pecado habla de que la gente no quiere ser gobernada por Dios. Yo te invito a que quites esos impedimentos para que Dios haga una obra en tu vida real y genuina. Padre amado que estás en los cielos, cuánta misericordia nos has tenido, Señor. Es cierto, amado Dios, que algunos lo reconocen, otros no. Pero, Señor amado, el hecho de que tu Hijo haya venido a morir por nosotros es porque has visto, Señor, que nosotros, al gobernar nuestras vidas propiamente y con nuestra forma de quererlo hacer, lo hemos hecho muy mal, Señor. Y esa esperanza y oportunidad que nos das en Cristo Jesús, esa salvación es lo mejor que nos puede suceder. Y Padre amado, los que hemos experimentado a Cristo, damos muchas gracias, Señor. Porque Padre amado, es lo mejor que nos ha pasado, Señor. Sin embargo, yo te ruego en el nombre de Jesús que te acuerdes de cada vida aquí presente, aún de aquellos que hoy han venido por primera vez, Señor, y aún de los que ya tienen tiempo, Señor. Amado, ten misericordia de nosotros. Yo te ruego en el nombre de Jesús que dejes claro este mensaje al alma, Señor. Padre amado, porque vemos en la Escritura que tú no quieres el mal para nosotros, sino quieres nuestro bien, Señor. Te damos gracias por tu palabra y gracias por la exhortación del día de hoy, Señor, por la instrucción del día de hoy, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.